papas amarillas ¿Qué? con cueritos arriba. Órale. Y limón y salsita. Prevenida con la ¿Sí? ¿En serio? Eso me ¿Los lo echo tuyos, los Doc? fines de semana. Yo el caldo de oso. Sí, pues sí, es El rico, caldo es de rico, oso. Sí, es rico. sí, sí, ¿Sabes sí. cuál es? Sin queso. Nunca los busco, pero cuando los encuentro sí no puedo resistir el chicharrón de harina ese Ah, sí, de harina, de harina. que le ponen Sí. repollo y Sí. cueritos. Esas Sí. cosas son de los que te comes uno y dices, sí puedo con otro. Muy buenos ahí en el cuecillo. Sí. Vamos a curarnos en salud. Vamos a Lili. curarnos en salud, Doc. Así entró el audio, mira. Ahora sí. Alejandro Aranda. Más para que no te diga Manuel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de la Secretaría de Salud, Curados en Salud. El día de hoy me acompaña poniéndole arte y talento a la salud de todos los guanajuatenses, el Leonardo da Vinci de la salud, doctor Gabriel Cortés. ¡Bienvenido! Lili, hoy me la pusiste demasiado fácil, demasiado fácil. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Con el gusto de Bienvenido saludarte, igualmente. siempre contento de venir a este Siempre programa. contentos en este espacio. Que nos la pasamos muy padre, pero además informamos a la gente. Y el día de hoy nos acompaña Alejandro Aranda. Alejandro Él es Aranda. coordinador estatal de urgencias epidemiológicas y desastres. Un aplauso para nuestro invitado para el día de nuestro hoy. invitado. Bienvenido, Muchas doctor. gracias, ¿Cómo Lili. estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Lili. gracias por acompañarnos Muchas en gracias, este doctor espacio. Gabriel. Buenos días. Un muchas placer, gracias. un placer tenerte aquí, Alejandro. Vamos a empezar a platicar acerca de cuáles son las enfermedades más comunes en esta temporada de calor. Pues bueno, Lili, comúnmente la diarrea, el golpe de calor, la deshidratación son las más comunes que se presentan durante esta temporada. Y Doc, ¿hay algo que podamos hacer como para poder estar alertas y que no nos llegue alguna de estas enfermedades? Muchísimas cosas, Ok. muchísimas cosas. Otra de las enfermedades que se llega a presentar con relativa frecuencia y que son más difíciles de identificar son las infecciones de vías urinarias. Y sucede Es cierto, porque cuando sí. no tomamos mucha agua, promovemos que haya infección de vías urinarias, pero también cuando nos deshidratamos, nuestros riñones están funcionando de una manera distinta, mucho más activa y requerimos más agua. Y en este sentido, el agua precisamente es al punto al que iba. El agua es el que puede ayudarnos a dos cosas, o a prevenir las consecuencias de una enfermedad gastrointestinal o de la deshidratación, o a provocarla cuando no es un agua que esté en buenas condiciones. El agua en estos casos tiene un papel fundamental en tres sentidos: en su consumo cuando no está en buenas condiciones el agua, en su consumo cuando lo necesitamos y está en buenas condiciones, y otro que también resulta de gran importancia para lavarnos las manos, porque muchas veces preparamos los alimentos Y traemos las manos sucias. o consumimos alimentos y traemos las manos sucias, y empezamos ahí el problema de enfermedades gastrointestinales. Oye, en esta ahorita temporada. mencionaste que el agua que no está en buen estado. ¿Cómo es el agua que no está en buen estado? Pues normalmente agua que viene que está sin la suficiente potabilizar. sin potabilizar, exactamente, Ok. que viene de que tiene residuos o algo así. O no está clorada. O no está clorada. O muchas veces, digo, no quiero quemar a ningún taquero en particular, pero suele suceder que tienen un baldecito Sí, de agua y sí. ahí se lavan las manos después de agarrar el dinero o después de ir al baño, y se las enjuagan nada más, y no solo no se lavaron bien las manos, Claro. sino que además contaminaron el agua, y esa agua la Claro. utilizan para limpiar el plato, los cubiertos, y ahí es donde está esa agua contaminada que originalmente pudo haber estado potable, pudo haber estado bien clorada, pero pues se contaminó y ya no puede ser utilizada para consumo humano, ¿no? Oye, por ejemplo, y ahorita que hace mucho calor y de repente andamos en la calle y se nos antoja un vasito de agua fresca, ¿hay algo que debamos fijarnos en el lugar donde vamos a consumirla para garantizar que pueda estar como en buen estado? Pues sí, claro, importante revisar que, justo como decía el doctor, evitar la contaminación cruzada, que las personas que están Ok. preparando los alimentos tengan todas las condiciones adecuadas de revisar que estén lavándose las manos frecuentemente, que una persona te esté cobrando y la otra esté preparando los alimentos, porque eso es súper importante, ¿no? Para, justo como dice el doctor Gabriel, prevenir las enfermedades gastrointestinales. Y hay un punto en donde entramos nosotros como Secretaría de Salud y no se ve
ve y no se ve, y es el tema de la preparación de estas aguas, vamos a llamarle así, ¿no? Puede ser un establecimiento fijo o puede ser un carrito en la calle que trae agua de coco, y ahí a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios vamos a hacer muestreo de esas aguas para ver que sean aguas para consumo humano y que no sea un agua que está contaminado con coliformes o con alguna otra bacteria, ¿no? Súper, Doc. Oye, también hablaban de diarreas, al principio de diarreas. Eso tiene que ver, obviamente, también con el tema del agua, pero seguramente con el tema de alimentos que no están en buenas condiciones, ¿no? Así es. Y en buenas condiciones hablamos de presencia de algún microorganismo dentro del agua o el alimento que vamos a consumir y que es el que hace que se eche a perder o lo consumamos y nos provoque una enfermedad. Sí, claro, sobre todo si los alimentos no están bien cocidos, sobre todo, por ejemplo, los alimentos del mar, o que a veces no los dejamos bien refrigerados y luego los empezamos a utilizar. Digo, lamentablemente pasa ahorita por la época de calor, que justo ese tipo de alimentos hay que tener mucho cuidado con ellos al momento de prepararlos, ¿no? Eso ayuda bastante para disminuir la presencia de las enfermedades infecciosas intestinales. Es súper importante. Ahorita que hablabas de congelados, me surgió una duda. Fíjate que, por ejemplo, en mi casa, su casa, nosotros compramos la carne de manera semanal. Luego yo la congelo y ya por día la voy sacando. Alguien me dijo que lo correcto es hacerlo 24 horas antes y hacerlo en el mismo refrigerador para no quitarla del congelador y ponerla a la intemperie. ¿Eso es verdad? ¿Hay un proceso de descongelamiento correcto? Pues sí, lo ideal es que si está en el congelador, bajarla en la parte de abajo del refrigerador para que vaya bajando la temperatura, que esté un poquito más templada, y luego ya después usarla, ¿no? Y si la sacamos del refrigerador, pues que no esté mucho tiempo fuera para empezarla a usar, ¿no? Eso puede ser un factor para que pueda descomponerse. Los maestros de la parrilla van a estar un poquito en desacuerdo en ese sentido. ¿Qué pasa? Pensamos que quizá dentro del congelador no se echan a perder los alimentos. Se detiene el proceso de descomposición. Eso es lo que logramos. Las bacterias o los virus que pudieran tener un alimento siguen ahí. Y en el momento en que sacamos ese alimento del congelador, estas bacterias o estos virus o estos microorganismos nuevamente empiezan a trabajar y a descomponer el alimento. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Descongelarlo para volverlo a dejar en el refrigerador o sacarlo y mantenerlo mucho tiempo fuera. Cocinarlo de inmediato es lo que tenemos que hacer para poderlo consumir lo más pronto posible una vez que salió de su congelación o refrigeración, ¿no? ¿Alguna otra medida que las amas de casa, quienes cocinamos, como cocino mucho, tengamos que considerar y tomar en cuenta para el preparado de alimentos en esta temporada? Claro, muy importante el lavado adecuado de los alimentos, las verduras, las frutas que se van a utilizar, pues se puede usar, por ejemplo, desinfectar con plata coloidal, que se puede colocar en agua y eso nos ayuda a que esté listo para poder utilizar. Igual, obviamente, la medida frecuente y básica de lavarse las manos adecuadamente al momento de estar preparando los alimentos, previamente a preparar los alimentos, y también, como ya comentábamos, la transmisión cruzada, que es no estar usando la misma tabla para alimentos crudos y luego las verduras y eso. Todo eso nos ayuda a disminuir el riesgo, ¿no? Voy a romper un mito y una usanza que todos hacemos en casa, todos los que en algún momento nos preparamos un sándwich o un huevo, que llegamos y rompemos el huevo y lo preparamos y vamos a donde lavamos los trastes, abrimos la llave, nos damos una enjuagadita y luego vamos a seguir preparando. Eso no cuenta como lavado de manos, ¿ok? O sea, el lavado de manos es con agüita y con jabón durante un tiempo considerado, 30 segundos de contacto del jabón con el agua y con las manos, frotarse bien. Y uno de los alimentos que vienen de manera habitual contaminados por una bacteria específica es el pollo. Y creo que todos hemos visto videos de cómo se salpica el pollo y llena toda la cocina Entonces, por eso dicen, no recomendamos lavar el pollo. Pero si agarramos el pollo, lo ponemos en el agua en donde se va a cocer y no nos lavamos después las manos, nuestras manos van a estar llenas de esta bacteria que trae el pollo. Y vamos a preparar las verduras que acabamos de sacar de la plata coloidal o del cloro.
y los vamos a contaminar con las bacterias del pollo que echamos en el la contaminación cruzada de lo que habla, ¿no? Exactamente. Qué importante es estar como alerta de todos este tipo de detalles cuando uno prepara alimentos, y volvemos a la base del lavado de manos. Totalmente. Que esa es una base para todas las enfermedades, ¿no? Totalmente. Así es. Y ya cuando tenemos el tema gastrointestinal, aquí un punto importante es cuándo debemos de acudir a las unidades de salud, a los centros de salud de la gente, ¿no? Entonces, aquí entra este punto en qué síntomas. ¿Qué onda con la automedicación? Con la automedicación, qué síntomas debemos de estar alertas y cuándo debemos acudir a los centros de salud, ¿no? Sí, súper importante recordar que si empieza la persona a tener muchas evacuaciones y empieza a vomitar bastantes veces, pues es importante pues buscar primera suero oral, que los encontramos de manera rápida en algún centro de salud de la gente. Y bueno, y también es súper importante no automedicarse, justo es básico, ¿sí? No buscar el usar luego remedios caseros, que por ahí luego que café con bicarbonato, etcétera, ¿no? Es importante aclarar que nunca hay que automedicarse, sino buscar luego la atención y sobre todo que te revise un médico. Sí, el doc lo ha platicado en otras ocasiones, el tema de la automedicación, luego a veces uno disfraza los síntomas que puede tener, y cuando ya llegas con el médico que te haga una valoración, pues tal vez ahí ya haya algo que no te permite. Y el ejemplo más común es: me duele el estómago y me tomo algo para el dolor de estómago, y resulta que el dolor de estómago no era por una intoxicación o por una diarrea, era por apendicitis, y lo único que haces es retrasar el diagnóstico, dificultar el diagnóstico en el médico y complicar a lo mejor algo que pudo haber sido una cirugía rápida y sencilla en algo ya más complejo, ¿no? Más complejo, es correcto. Así es. Doc, tenemos otra invitada el día de hoy. Así es. Luis Jonás tuvo otras actividades, entonces el día de hoy Luis Jonás no nos pudo acompañar, pero tenemos a la licenciada en nutrición, Judith. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Un aplauso para Judith Carrillo. Bienvenida. Bien, gracias por la invitación. Si nos pudieras platicar, por favor, que desde la parte de la nutrición, ¿qué debemos hacer para prevenir deshidratación? Porque bueno, ahorita estuvimos hablando nada más de gastroenteritis y de enfermedades que están provocadas por una bacteria o por un virus, pero también el calor nos deshidrata con mucha facilidad. En particular, siempre lo menciono, niños menores de 5 años, adultos mayores, pero a cualquier edad nos podemos deshidratar cuando estamos expuestos al sol o cuando estamos expuestos al calor intenso. ¿Qué alimentos pueden promover que nuestro estado de hidratación sea mejor y estemos protegidos ante estos climas? Pues creo que lo tomaría desde los bebecitos, porque muchas veces la lactancia debe de ser a libre demanda. Entonces, a veces las mamás ponen como ciertos tiempos, y ya al no ser a libre demanda, pues podemos tener situaciones de deshidratación. Verificar en los bebés cuántos pañales están mojando. O sea, recordemos que hay una cantidad de pañales de acuerdo a su crecimiento que en las unidades de salud los podemos orientar para que ellos estemos verificando que tenga una hidratación adecuada por medio de la lactancia. Una vez que el niño empieza a complementar su alimentación, pues tener un adecuado esquema de introducción de alimentos sólidos y basados en, como lo mencionaba hace ratito, doctor, el consumo de agua. Exentar o quitar los jugos y la parte de las bebidas carbonatadas que los niños no deberían de consumir. Algo importante de comentar, el consumo de café. O sea, muchas veces las mamás piensan que están hidratando al bebé con el agua con la que están preparando el café y les preguntamos en consulta, ¿cuánta agua consumió? Ay, pues es que le di café en la mañana. Los niños no deben de consumir café y mucho menos también los adolescentes. También el consumo de azúcar en estas bebidas que tienen, pues es importante observar que no es sano para ellos estar consumiendo este tipo de bebidas. Y ya pasando a los adultos mayores, muchos adultos mayores, por la modificación de las papilas gustativas, pues tienden a disminuir el consumo de agua y entonces tienden a irse hacia las bebidas dulces o carbonatadas o ciertas bebidas que tienen sabor y por lo tanto no se están hidratando bien porque aparte consumen pues 1 o 2 vasitos al día, entonces luego tenemos pues estas infecciones de las que nos hablaban hace rato. La preparación de los alimentos debe de ser, como ya ustedes lo habían mencionado, inmediata. Entonces, si está
estamos nosotros consumiendo o preparando nuestros alimentos el lunes, pues a lo mejor a lo mucho consumir los lunes y martes si nos sobró comida, porque a veces las mamás en casa, esto que mencionaban de cómo lo hacemos en casa, pues tendemos a dejar la comida fuera en lo que se enfría, ay, se me olvidó, y con el calor ya proliferaron las bacterias dentro del alimento y al día siguiente lo meten en la mañana al refri, lo vuelven a sacar y pues ya está contaminado. Entonces, cuidar mucho esta red de frío de los alimentos preparados. Si van a congelar un alimento preparado, es importante dejar que se enfríe, bueno, hervir, dejar que se enfríe y volverlo a congelar y sacar la porción que se va a consumir. En muchos hogares se meten recipientes muy grandes y a la hora de sacarlos, pues tenemos estas contaminaciones que ya nos mencionaban hace ratito. Los alimentos de temporada de calor, pues lo más fresco posible. Podemos congelar las frutas, porque ahorita si las dejamos fuera, pues se echan a perder muy rápido, hasta las fresas. Sí. Entonces podemos usar, por ejemplo, las uvas o las fresas congeladas y las usamos ya para que se las lleven a la escuela, pero ya como va congelada, se va descongelando a lo largo y a las 10 que ya es el recreo, pues ya los podremos consumir. El melón, la sandía, que son alimentos muy frescos con gran cantidad de líquido, es también importante que si me lo voy a partir ahorita lo vamos a consumir, porque si lo dejo afuera, pues empieza a perder líquido y también las bacterias proliferan. O bien, refrigerarlos. Entonces, si voy a partir la fruta para hoy y mañana, refrigerarla. Y cuidar esta refrigeración. Justo ayer estaba platicando con una amiga y me decía, es que se fue la luz. Bueno, ¿y cuánto tiempo se fue la luz? Porque no es lo mismo que se vaya una hora, claro. Se fue todo el día. A lo mejor los alimentos que estuvieron dentro ya no tuvieron la temperatura adecuada y entonces habrá que desecharlos, exactamente. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, y tocó Judith. un punto importantísimo y agradecemos la visita de Judith que nos amplía un poco el panorama de lo que tenemos que hacer. Y es muy frecuente que los niños pequeños consuman leche. Es muy frecuente. Y entonces es muy frecuente que se los dejamos ahí para que, o la leche o el yogurt, se los dejamos en la mesa para que mientras juegue y lo dejan ahí 3-4 horas afuera del refrigerador y mientras se está echando a perder este lácteo y el niño sigue jugando y le da otro traguito y lo sigue dejando otras 2 o 3 horas y ya está contaminándose o ya está descomponiéndose más bien este alimento y vamos a provocar una gastroenteritis. Entonces ahí la importancia de no tomar las mismas medidas que utilizamos en el invierno, en donde los alimentos pueden durar mucho más tiempo afuera del refrigerador que en esta temporada que con media hora que se queden fuera ya pueden estarse descomponiendo, ¿no? Oye, y parte de lo que hablaba también Judith es del tema de la deshidratación. ¿Cuáles son esos signos o señales que nos indican que alguien puede estar deshidratado? Pues sobre todo en los niños, boca seca, que lloren sin lágrimas, que se les vea el abdomen hundidito, que se les vea la piel seca. Son datos súper importantes para decidir inmediatamente acudir a atención médica. Súper. Incluso desde que un paciente o desde que un menor de 5 años o un adulto mayor presenta vómito que ya no estamos logrando controlar, ahí no hay que esperarse a que estén los datos de deshidratación, ¿no? Entonces ahí un paciente que lleva 2, 3, 4 vómitos, pero además tiene diarrea y todo lo que le damos para contenerle la diarrea lo está vomitando, no hay que esperarnos, hay que acudir a urgencias de cualquiera de los hospitales del gobierno de la gente para que reciban atención médica. A lo mejor se van a regresar con 2 sobrecitos de suero oral y no reciben nada más, pero eso es más que suficiente junto con las recomendaciones que hacen los médicos y el personal de salud en urgencias para que la gente se vaya tranquila, ¿no? Y el tema del golpe de calor, igual, ¿cómo uno se puede empezar a dar cuenta que está sufriendo un golpe de calor? Mira, los primeros síntomas es dolor de cabeza, es agotamiento importante cuando todavía no hemos tenido una gran actividad, es una sensación de agotamiento, es sed muy importante, piel caliente, mareo. No tienen que presentarse todos los síntomas para que alguien acuda a una unidad de salud a recibir atención. En cuanto se presente el primero, lo que tenemos que hacer como individuos es alejarnos de la exposición al calor o al sol, hidratarnos. Si con eso mejora, perfecto. Si no está mejorando, pedir ayuda para que alguien nos lleve a algún centro de salud o alguna unidad de urgencias y recibamos atención de inmediato. Perfecto. Creo que tenemos unos videos, Doc, que nos van a aportar un poquito más de información del tema. O a desorientarnos. Elimina la diarrea rápidamente. Te duele la panza, tienes chorro o diarrea, como tú mejor lo conozcas. Te pegan esos fuertes retorcijones,
tienes mucho dolor de panza que hasta te doblas, prepárate este remedio y ataca la diarrea rápidamente y córtala. Vas a poner un vaso con agua tibia y le vas a agregar una cucharada de café y una pizca de bicarbonato. También le vas a exprimir el jugo de medio limón. Ándale, y lo vas a mezclar muy bien. Cuando tengas esa diarrea que ya te sientas hasta deshidratado, que vas al baño y no haces nada, pura agua, te duele la panza, te pegan esos fuertes retorcijones y hasta te doblas, prepárate este remedio y te vas a sorprender cómo te la va a cortar inmediatamente. Ya que le exprimiste el jugo de medio limón y lo vas a mezclar y lo vas a tomar inmediatamente y te vas a sorprender cómo te va a quitar esos fuertes retorcijones, esos dolores de panza y te va a cortar esa molesta diarrea. Es un remedio natural, 100% efectivo, fácil de hacer y natural. ¿Cómo No, es? ¿Cómo es, Doc? Para que amarre. Es un limón y medio, no medio limón. Mal, los ingredientes mal, No, fatal, no, definitivamente no, nada de eso funciona, eso es un mito significa mentira, entonces eso es un mito. ¿Puede alguien funcionarle? Sí. ¿Puede alguien quitarle la molestia? Sí, pero definitivamente no es un remedio que tenga una base científica, no es un remedio que debamos utilizar, mucho menos en menores de edad, mucho menos en adultos mayores. La recomendación es que nadie utilice este remedio que acabamos de escuchar. Definitivamente este video es muy ilustrativo para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Si no tenemos a la mano suero oral, la forma de preparar el suero oral, podemos hacerlo de una manera casera, podemos hacerlo, o si no, tomando agua. Simplemente tomando agua nos podemos rehidratar y en cuanto tengamos la posibilidad de tener suero, pues podemos prepararnos un suero y va a mejorar la hidratación porque además no se pierde nada más líquido, se pierden electrolitos, pero el hidratarnos con agua simplemente nos va a ayudar bastante. Perfecto. Hablabas de un suero casero. ¿Cómo es un suero casero? Se prepara con una pequeña cantidad de sal, con una pequeña cantidad de azúcar para darle la composición que tiene el suero oral. O una composición similar, porque tiene otros componentes que no los tenemos en casa, pero sí podemos producir algo. Incluso en países caribeños, la forma de hidratar a los niños cuando están en deshidratación, los planes de hidratación los hacen con agua de coco, que el agua de coco también tiene solutos y que ayuda a hidratarse nuevamente. Ojo, hay aguas de coco industrializadas hoy por hoy que están azucaradas, esas no. Agua de coco natural. Esa es la que funciona, ¿no? Perfecto. Sí, muy bien. Creo que tenemos otro video. A ver, vamos a verlo. ¿Sí? El dolor o ardor en la parte alta del estómago puede ser señal de gastritis severa, úlcera o infección por Helicobacter pylori. Si lo ignoras, puede avanzar a sangrado o daño en la mucosa. No lo dejes pasar. Empieza tu tratamiento hoy. Pues aquí no tiene mayor tema que ver con el tema de calor. Ahí vamos a platicar con nuestro productor para que escoja mejor los videos. No, está muy bien. Sí, el Helicobacter pylori es una enfermedad gastrointestinal y que se caracteriza por producir enfermedad acidopéptica. A diferencia de las que hemos estado platicando, no produce diarrea, produce una inflamación en el estómago que nos puede producir todo lo que decía ahí. Sí, nada más que Dr. Google de pronto es un poco exagerado, pero sí puede llegar a suceder todo lo que acabamos de platicar. ¿Y puede ser causado por algún alimento también en descomposición, eso? Fíjate que la manera en que se puede transmitir a veces es hasta por platicar cerca de otra persona, emanamos estas gotitas de saliva y sí se transmite con mucha facilidad. Es muy común que si una persona duerme con su pareja, los dos estén contaminados con esta bacteria, pero no tiene nada que ver con época de calor ni nada de esto. Sí, es recordar que ese tipo de enfermedades pues no nos va a causar ningún problema de lo que estamos hablando, pero sí es importante que también las personas empiezan con dolores intensos y todas esas molestias, pues acudir a revisión. A la atención médica. ¿Tenemos tiempo de uno más? Sí, vamos, esperemos que ahora sí la atine. Soy tu estómago y esos parásitos me están robando tu energía. Se sienten cómodos aquí porque creen que nadie los va a detener. Se acabó el relajo, parásitos. Llegó la fuerza del ajo. Soy capaz de eliminarlos de raíz. ¡Así que desaparezcan! Por eso el ajo es famoso desde hace siglos.
Otro remedio casero, aparte del buen aliento, ¿sí ayuda o no? En efecto, el ajo es capaz de hacer desaparecer hasta vampiros. Entonces, sí, definitivamente no es un remedio que deberíamos utilizar para el manejo de la parasitosis. Cuando sabemos que existe parasitosis en alguna persona, debemos de acudir al centro de salud de la gente para recibir el tratamiento específico. Durante mucho tiempo y a la fecha se han dado tratamientos genéricos, vamos a llamarle así, porque no es contra un parásito en específico, sino para tratar de los más comunes. Claro. Hoy por hoy el tratamiento de las parasitosis debe ser específica. Tenemos una muestra de excremento, analizamos qué parásito es y le damos el tratamiento específico contra el parásito, ¿no es así? Sí, claro, es súper importante tomar eso en cuenta para poder recibir un tratamiento adecuado, porque sí, el ajo tiene otras características que nos puede ayudar para la salud, pero para este sentido, no. ¿Qué crees? Se nos acabó el tiempo. Nos acabó rapidísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, gracias por habernos aportado información tan relevante, Doc. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, las redes sociales de Frida Kahlo del sí, micrófono. Te la dejé fácil. Claro, muy fácil. Para la próxima hay que pensarle un poquito más, productor. @Curados en Salud, @Liliana Valdés Torres 1, @SaludGovGente, las redes sociales de Leonardo da Vinci. DR Gabriel Cortés en todas las redes sociales. Ahí podemos darles mucha información y resolverles sus dudas con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Un placer. Gracias. Bravo. Bravo. No, cheque. Claro. Oye. Claro. Y Luis Jonás hoy no pudo venir y volteó y Luis Jonás ahí sentado. Pero no se veía, ¿no? No se veía. No, la idea era esa, que